Bueno, sí, buenas noches chicos, ¿cómo están? Perdón por el atraso. Vamos a iniciar. Ok, para no darle largas. Ok, la semana pasada habíamos quedado, ¿verdad? Estamos hoy lunes, ¿hoy estamos lunes qué? Lunes 4. Hoy estamos lunes 4, gracias doña Vera. Lunes 4, y la semana pasada habíamos hablado o habíamos quedado en que habíamos hablado de que habían 3 pactos de los cuales se hablan, ¿se acuerdan? Les mencioné que son 3 pactos que se hablan, pero que de esos pactos nosotros no los vamos a ver, porque en realidad estos pactos se dice, o los que los inventaron, dijeron que estos pactos se hicieron en la eternidad, pero, por ejemplo, a mí no me gusta hablar de estos pactos porque estos pactos son una deducción de algunos versículos que muy difícilmente dicen ellos, que dicen lo que dice, ¿verdad? Y no me gusta porque básicamente son ideas de hombres, entonces no los vamos a tocar. Vamos a hacer algo, yo los voy a mandar, sí se los voy a mandar como tarea para que los busquen y los investiguen y ustedes los traigan la semana que viene y me digan de qué son. Estamos, ahora al final lo vemos. Los pactos que están en la Biblia. No, esos no, los que vimos la semana pasada, que quedamos con 3. Usted se lo ocultó. ¿Cuáles son los 3, Estefanía, que vimos? Pacto de la gracia, Ajá. pacto de las obras, Ajá. y pacto de la bendición. Ok, esos no los vamos a hablar porque esos pactos no son bíblicos, son deducciones de hombres, ¿estamos? Entonces, para nosotros nos interesan los pactos bíblicos. Esos pactos que acaba de mencionar Estefanía, esos yo los quiero dejar a ustedes como una tarea, para que ustedes los busquen, los investiguen y los traigan como tarea la semana siguiente. ¿Estamos? Estamos. Ok, entonces vamos a hablar de los pactos que sí son bíblicos, los pactos que sí están en la Biblia, y estos sí tienen mucho peso y gran validez para nosotros. ¿Estamos? Entonces, para que anoten ahí, vamos con el primer pacto. Por cierto, no les traje las diapositivas porque del trajín de hoy no las hice. Yo se las voy a enviar, ¿estamos? Para que las tengan. Hoy fue de carreras, fue de locos, entonces se me complicó un poco. Entonces, vamos a arrancar con el primer pacto. El primer pacto que nosotros encontramos, bíblico, el número 1, se llama el pacto edénico. Ya se los escribo. El pacto edénico. Edén. Ahí mientras van apuntando. El pacto, ¿qué les dije? Edénico. Edénico, ¿a qué les suena? Como a de Adán. Edénico, ¿no? No. Del Edén. El Edén, correcto. Ay, no. Estaba metido. Solo que se metía. El pacto es el primero. Ok. Sí, ok. ¿El pacto qué? Edénico, ¿verdad? Sí. Ok, ¿qué se me dice Estefanía? Andan ahí llevando un regalo que le mandaron por teléfono. Ok. Entonces, este pacto edénico, ¿de dónde viene o dónde se nos habla de este pacto? El pacto edénico. Recuerden que edénico es del Edén. Entonces viene de Apocalipsis, de Génesis. Correcto.
Entonces, ¿dónde vamos a ir para ver este pacto? A Génesis. Correcto. Génesis 1, 28 al 30. Del 1 al 30. Ajá. Génesis 1 del 28 al 30. Dice la palabra, se los leo. Dice Génesis 1, 28 al 30, el pacto edénico. Dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta les será para comer. ¿Y qué? Y fue así, ¿verdad? Ok. ¿Ah? Toda planta verde. Sí, toda planta verde les será para comer, y fue así. Ahí está. Ahí está Dios dando el pacto edénico. Aquí Yo creo que es chico. sí, ¿me puede ayudar, Estefanía? Abrirle a doña Vera, por favor. Aquí de pasadita vemos algunos temas interesantes. Vamos a aprovechar. ¿Sí? No, era broma. No, es que yo oí como que tocaba. Era broma. Entonces, de pasadita vamos a ver unos temas interesantes con este. Vamos a ver, en el versículo 28, Dios, ¿a quién le está hablando? Adán y a Eva. A Adán, eso, exactamente, doña Vera. A Adán y a Eva, eso, me gusta, que estén así, chispas, exactamente. Él le está hablando a los dos, no le está hablando solo a Eva, ¿verdad? Ni a solo Adán. Correcto. No está hablándole solamente a Adán, como acaba de decir doña Vera, le está hablando a los dos porque él está diciendo, dice en el versículo 28, y los bendijo, ¿verdad? Sí. Él le está hablando a los dos. Y en esta bendición, escuchen, vean, noten que lo que hizo con los dos. En esta época, recordemos, no había pecado, ¿verdad? En la parte del Edén, cuando ellos estaban en Edén, no había pecado. Ellos vivían ¿cómo? Libres. En santidad, vivían libres, correcto. Semejante, oiga, esta santidad era semejante a la de Dios. En la santidad en la que ellos vivían, era semejante a la de Dios. ¿Por qué era semejante a la santidad de Dios? Porque eran iguales a él. Porque fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, y había pureza. Cuando el hombre y la mujer, en el hombre y la mujer, cuando Dios los hizo, no había una distinción. Él, o sea, Dios les dijo que los dos tenían que señorear, no le dijo solo a Adán. Ambos tenían que señorear la tierra y los animales y todo lo que ya ustedes saben. Pero ¿qué pasó? Que a través de los años lo que ha pasado, primero tuvimos en la Biblia, acuérdense que fue un pueblo hebreo, ¿verdad? Que lamentablemente el pueblo hebreo también era como los ticos, ¿verdad? Machistas. Y ellos ¿qué empezaron a hacer ellos? A relegar, a hacer a un lado a la mujer. Y por eso cuando entra y ya hay pecado, eso es cuando ya entra y hay pecado en el mundo, cuando ya ustedes ven que el hombre empieza como a relegar a la mujer y hacerlo, no, pero recuerden que en el principio no era así. Ahí vamos bien. Recuerden que a Adán y a Eva, ¿quién los sacó del paraíso? Dios los saca del paraíso, y entonces cuando la tierra comienza a poblarse, comienzan a surgir movimientos exactamente como el machismo. Pero ojo, no solamente movimientos como el machismo, porque también había, por así decirlo, un tipo de feminismo en los pueblos, porque en lugar de que hubiera un patriarca, ¿había qué? Matriarcas. Sí, entonces también había un tipo de feminismo en ese entonces, no solamente el machismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede en estas épocas? Empieza a haber una lucha por el poder. Pero aquí lo que yo quiero nada más es que, así de pasada, nosotros veamos que para Dios
no hubo ninguna distinción entre hombre y mujer. Obviamente, el Señor, a la mujer, él, por así decir algo, ¿verdad? Por decir esta palabra, le dio, por decirla, ¿verdad? Pues, por mencionar una palabra, Dios le da a la mujer o como un castigo o una disciplina, sujetarse al varón. Pero, ojo, no porque sea menos la mujer, ¿estamos de acuerdo ahí? No porque la mujer sea menos, no porque la mujer sea menos inteligente y no porque sean menos capaces de sacar adelante a su familia o de resolver problemas. Lo que yo quiero que ustedes vean es esto, y lo quiero aprovechar y lo voy a mencionar. Quiero que vean cómo en la sociedad las mujeres, eso es una realidad, las mujeres han ido tomando mejores posiciones que los hombres. Como por ejemplo en las universidades, chico, buenas noches. En las universidades, por lo general, los mejores promedios son de mujeres. Normalmente son los de mujeres. Y todo esto porque nosotros, los varones, nos hemos quedado atrás. O estamos más bien enfocados en cosas que no son relevantes. Y ojo, quiero que entiendan una cosa. Bueno, cosas relevantes, como hay hombres que quieren estar enfocados solo en el fútbol, solo en la fiesta, solo en cosas. Bueno, qué pena, por ellos. Y yo no estoy en contra, quiero que entiendan esto, yo no estoy en contra de las mujeres, pero si Dios nos creó con las mismas capacidades, nosotros deberíamos desarrollar las mismas capacidades al mismo nivel. ¿Me doy a entender? Recuerden que Dios creó un hombre y una mujer inteligentes al mismo nivel. ¿Estamos? Entonces vamos a ver qué más dice este pacto edénico. Pasemos al capítulo 2 de Génesis, versículo 15, por favor. ¿Lo leen fuerte, por favor? Allí, del 15 al 17, por favor. Tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que lo comieres ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Este árbol que está prohibido por Dios, es el árbol que está prohibido para que ellos comieran, ¿verdad? ¿Por parte de quién? De Dios. A este árbol se le llama el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Lo dice la Biblia. No es como nos lo enseñaron, por ejemplo, como cuando nosotros, ¿se acuerdan? Como lo dije en algún momento, bueno, yo creo que ustedes no, pero los que estuvimos en algún momento en la tienda del frente, ¿verdad? ¿Qué era lo que ellos decían? Ellos decían que era una manzana, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? Decían que era una manzana, pero escúchenme, ellos decían que pero no era una manzana. ¿Saben por qué? Porque la manzana en el oriente no se conoció hasta avanzada ya la humanidad, por lo cual no fue una manzana. Empecemos por ahí. Número uno, la Biblia no lo menciona. Hay otros que dicen que lo más probable, escuchen esto, es que hubiera sido un higo. Es probable. ¿Higo? Un higo, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya muchos higos, y Dios representaba mucho Israel con higos. Bueno, vamos a ver. Bueno, ¿qué se pusieron Adán y Eva cuando se vieron que ya conocían el bien y el mal? ¿Qué se pusieron? ¿Sí? Una hoja. ¿Hojas de qué? De higuera. Hojas de higuera. Ahora, repito, imagínense en esto. Si hubieran tenido que ponerse hojas de manzana, les hubiera tenido que ¿cierto? Todo fuera. Imagínense. Pero la cuestión es que nosotros no sabemos qué árbol es, ¿estamos de acuerdo? Y si nosotros no sabemos qué árbol y qué fruto es, no nos tenemos que preocupar por eso. ¿Estamos? Nunca pierdan el tiempo discutiendo de qué se trataba, si de manzana, si de higo, o si de peras, lo que fuera. Lo que fuera, no pierdan el tiempo discutiendo por eso. La Biblia nos dice que ese árbol era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cualquier árbol que haya sido, Dios fue el que lo escogió. ¿Estamos? ¿Y qué pasaba con ese árbol? Que estaba al lado del árbol de la vida. ¿Estamos? Ahora vamos a pensar
que Adán y Eva pecaron, y recordemos, ¿quién fue engañado? Eva, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Satanás para poder dar el golpe que él quería? ¿Qué es lo que hizo para poder meterle esa idea en la cabeza a Eva? Tergiversó la palabra. Porque Dios Que engañó a la mujer que era más inteligente, digamos. Vamos a ver. Y la engañó. No, acuérdense que en ese momento nadie era más inteligente, eran iguales. tergiversó la palabra. Y actualmente el hombre y la mujer son iguales. Que el pecado haga otras cosas, pero el hombre y la mujer entre nosotros, como hijos de Dios, no hay distinción. Tenemos un orden como Dios establece, pero yo no puedo decir que David es más inteligente que Estefanía. David tiene capacidades diferentes. Y Estefanía tiene capacidad, pero no significa que, y perdón por la palabra, no estoy diciendo que uno de los dos es más tonto. ¿Me doy a entender? No, jamás. Eso nosotros lo manejamos en el lenguaje nosotros porque lamentablemente así es por el pecado. Entonces, ojo con esto. Ellos están en el huerto. Hay cientos de miles, propongámoslo así, de árboles, ¿verdad? Sí, exacto. Quiero que pongan atención con esto. ¿Qué fue lo que hizo Satanás para poder engatusar a Eva? Ojo con esto. ¿Qué fue lo que le puso? La tentación, ¿verdad? Ok, le puso la tentación. Pero, ¿en qué fue lo que Satanás le puso esa tentación? En un fruto. Sí, en un fruto, ok. Acuérdense que en el huerto, como les dije, habían cientos de árboles. Pero, ¿qué fue lo que Satanás hizo? ¿Qué dijo Lorenzo Señora? ¿Que le pusiera qué? Un fruto. Pero, ¿qué fue lo que Satanás hizo? ¿Qué quería que la mujer hiciera al ponerle la tentación? Porque con la mujer. Sí, que cayera, él quería todo eso. Pero ¿en qué se enfocó Satanás para que la mujer cayera? Le dio un fruto lindo, bonito, jugoso. Sí. Génesis 3, Dios dice, y de repente le pregunta, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? O sea, le hizo una pregunta, le dijo, con que Dios, lo que Dios dijo, no comáis. Ajá, o sea, pero en esa pregunta, la pregunta está, ¿pero qué era lo que Satanás hizo? Hizo la pregunta, sí. Pero, ojo, les voy a decir, Satanás lo que hizo fue hacer que la mujer se fijara en un solo árbol, cuando habían miles de árboles para que comieran, y la hizo que se fijara en uno. Pongan atención. Hizo que se fijara en un solo árbol, diciendo, con que Dios te ha dicho que no comas de este árbol. Habiendo millones, digamos, de árboles, ¿qué fue lo que hizo Satanás? Centró a Eva en uno solo. No había más árboles. Sí, cuando Satanás, y escuchen esto, cuando Satanás viene y nos tienta a nosotros, él no ha cambiado el sistema de él. Él no lo ha cambiado. ¿Por qué no lo ha cambiado? Porque le funciona. Él va a hacer que nosotros nos fijemos en una sola cosa. Por ejemplo, estamos en una situación financiera grave y nosotros nos fijamos solo en la situación financiera, cuando en realidad no podemos ver todo el panorama general de que Dios nos ha bendecido con tantas cosas. ¿Es verdad? Entonces, ¿qué hace Satanás? Nos enfoca en eso. ¿O me equivoco? ¿Qué hace? Nos centra en un momento, en un episodio, en una discusión, en un minuto o en 10 minutos, o no sé. Pero ¿qué hace? Satanás nos centra en solo eso, sin que nosotros nos fijemos, como acabo de decir, en toda la bendición de la cual Dios nos ha rodeado. Veamos esto y analicémoslo. Satanás sigue haciendo... ¿No vuelvan a hacer eso? Entonces veamos, Satanás sigue... No. Entonces tenemos que ir a hablar con ellos. Vaya. Entonces, Dios me los bendiga a todos y sigan disfrutando. Gracias. Saludos. Chao. Entonces, si ustedes se fijan, me perdió, Josué, gracias. Satanás sigue haciendo lo mismo porque, como les dije, eso es lo que a él le resulta.
él hace que nos fijemos en una sola cosa en lugar de que veamos todo lo amplio, por así decirlo, ¿verdad? De lo del mundo donde Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque si hizo que se fijara Eva en un solo árbol, que no importa, repito, lo que haya sido este árbol, al final de cuentas ese árbol era condicionante. ¿Por qué condicionante? Porque Dios dijo que si ustedes, le dijo a Eva y a Adán, si ustedes comen de ese fruto, ¿qué iba a pasar? Iban a morir, ¿verdad? Ahora, obviamente Adán y Eva no sabían que era morir. Exacto. Ellos no lo sabían. No entendían el concepto. ¿Ah? No No sabían, ellos no lo sabían. Obviamente, Dios, creo yo, que debió de alguna forma, debió haberles dicho que era eso. Tal vez se les dio alguna explicación. Pero recuerden que Eva come, ¿y qué pasa cuando Eva come? Se muere inmediatamente. No muere. No muere, correcto, no muere, no cayó al suelo ahí fulminada. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo Eva? Esperó que Adán viniera del trabajo, estaba poniéndole nombre a los animales, esperó que llegara, y llegara del brete a Adán, ¿verdad? Y entonces Eva, ¿qué hace? Le ofrece a Adán que pruebe el fruto. ¿Y qué hace Adán? Entonces, y pregunta, ¿por qué comió Adán? Porque confiaba en Eva, creo yo. Bueno, esta posibilidad que la mujer le dijo, existe. No existe, dice por ahí. La posibilidad que la mujer le dijo y él obedeció. Aunque la palabra también lo menciona, ¿verdad? Pero también está la posición, dicen algunos por ahí, que está la posición romántica, que él no quería dejar sola a Eva y que él también comió. Esas son invenciones. La cuestión es simple y sencilla, y sencillamente que el diablo o Satanás fue quien engañó a Eva. Entonces, Eva, ¿qué hace? Le da de comer a su marido, y su marido, ¿qué hace? ¿Qué hace? Come. Por eso Pablo nos explica que la mujer fue engañada, pero que el que pecó, escuchen esto, la mujer fue engañada, pero él pecó deliberadamente, Adán. ¿Por qué pecó deliberadamente? Porque aceptó lo que Eva estaba dando. Porque Adán sabía, correcto, lo que dijo doña Vera, Adán sabía que no debía, él comió deliberadamente. Eva fue engañada, pero Adán no fue engañado. Adán comió deliberadamente, y resulta que al final de cuentas, gracias a esa decisión de Adán, él es el responsable de todo lo que nos ha estado pasando en el transcurso de la humanidad. Gracias. Y el pacto edénico, escuchen esto, necesito que guarden y apunten porque esto es importante. El pacto edénico es un pacto condicionado. No lo dije al principio, pero se los digo de una vez. El pacto edénico es un pacto condicionado. El pacto edénico sí estaba condicionado. ¿A qué estaba condicionado ese pacto de Dios? A que no pecaran. ¿A que no pecaran con qué? Con la desobediencia. Con comer del árbol. Eso estaba. Ese pacto estaba condicionado, que ellos pecaran. Entonces había una condición. Del día que ustedes coman de ese árbol, morirán. Comieron. Entonces había una condición en ese pacto. ¿Estamos? Vamos al siguiente pacto. Sí. Muy rápido. Entonces, Dios le dijo, cuando coman van a morir. Sí. Entonces, el deber de ellos era pedirle a Dios la explicación que era morir. Quieren morir. Si no sabían Recordemos que la Biblia no lo menciona, pero en cierta forma Dios les está diciendo, van a morir. Por eso digo, supongamos, tal vez Dios les estuvo que haber explicado, no lo dice el texto, pero en el momento que Él les dice que iban a morir, ellos ya sabían que había una condición, pero que había había algo que iba a suceder si lo hacían, y lo hicieron. El segundo pacto es el pacto adámico. ¿A qué le suena? Adán, correcto. Entonces, este pacto adámico es de Adán.
Aquí vemos cómo Adán y Eva comieron ya del fruto prohibido y ¿qué hicieron? Desobedecieron. Y ya como anteriormente ya lo había mencionado, el pacto edénico, recuerden, el pacto edénico estaba condicionado, ¿verdad? ¿Condicionado a qué? A no comer del fruto. Y más adelante vamos a entender algunas cosas en estos pactos, de cómo Dios trata con nosotros. Porque nosotros, si realmente hemos abierto nuestro corazón a Cristo Jesús, nosotros tenemos vida eterna. Y ahorita vamos a ver por qué. Como les decía, ellos cometieron el pecado, viene Dios, hace como que Dios viene, ¿verdad? Hace como que si no supiera dónde están, les preguntan, Adán, ¿dónde estás? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Ajá. Dios le pregunta, y ellos estaban escondidos. ¿Por qué estaban escondidos? Porque estaban avergonzados. Pero llegamos al versículo 14, ahí mismo en Génesis estamos, ¿verdad? No se me vayan todavía de Génesis. 14. Versículo 14. Del 3. Del capítulo 1 estamos, ¿verdad? Perdón, del capítulo 2. Sí, 2, ¿verdad? Creo que me perdí otra vez. No, es el 1. No, capítulo 2, versículo 14. Sí, perdón, los hice a dar vueltas por ahí. No, aquí estamos en el mismo libro. Estamos en el pacto adámico, ¿verdad? Vamos a ver, espérense. Ajá, me faltaba yo por llegar. ¿Qué dice el versículo 14? Por favor, el 14 hasta el 17. El nombre del No, capítulo 2. Sí, 2:14, por eso dije que no parecía que fuera, porque dice que No es el 3, entonces, es que no lo puse. Mira, si no le puse, ¿qué libro? pero es 14, ¿eh? Sí, ¿qué dice? Vamos a ver qué dice. Y Jehová ese es. dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolores darás a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ojo, vean las implicaciones que tremendas que encontramos aquí en eso que ahorita acaba de leer doña Vera. Número uno, habla el Señor lo que es el primer, aquí se le llama esto es lo que nosotros se le conoce, o es el primer mensaje del Evangelio, y nosotros encontramos aquí en la Biblia, por ejemplo, ahí está en el versículo 15, dice, por eso se le llama a esto, sí, es el versículo 15, a ver, sí, y pondré enemistad, a esto se le llama o se le conoce como el protoevangelio, es decir, es la primera vez que se menciona que va a haber un redentor al pasar del tiempo. Entonces, ese versículo 15 se le conoce como el protoevangelio. Pero, ¿qué hace? El Señor le dice, ojo esto, le dice que pondrá enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, Él está hablando ya de la simiente, de la desobediencia, número uno, del pecado. Obviamente es algo que no le agrada a Dios, estamos de acuerdo, ¿verdad? Y el pecado, por así decirlo, escuchen esto, por así decirlo, le da un golpe a Dios en el tobillo, que es doloroso. Estamos, algo que le duele, que le dolió a Dios, ¿verdad? Este golpe que le dio Satanás a Dios fue doloroso, sí, muy doloroso. ¿Quién se ha golpeado el tobillo, verdad? Hay un dolor. Hay un autor de un libro, escuchen esto, hay un autor, ¿cómo se llama? No recuerdo. Hay un autor de un libro, en ese libro él hace una dramatización de eso, de lo que sucede en el Edén. Él platica y obviamente todo esto es imaginado en el libro, ¿verdad? Que él pone.
Dice que cuando Dios expulsa a Satanás del cielo, Satanás quiere hacer algo en contra de Dios, pero no puede. Entonces, ¿qué hace Satanás? Dice que se va en contra de su creación y busca herir a Dios. ¿Y cómo busca herir a Dios? Haciéndole daño a su creación. Eso es un libro, ¿verdad? No viene en la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo busca Satanás hacerle daño a Dios hoy día? ¿A cuál creación? A sus criaturas, a sus hijos, a aquellas que ya Él ha rescatado. Eso es lo que Satanás busca, hacer daño. Por eso es el plan de Satanás siempre dañar. Ojo, siempre dañar. Y el golpe que le da a Dios, sí es cierto, le duele. Porque es, ¿dónde es? En el tobillo, ¿verdad? Aquí, en la parte de... Sí, como... Tenemos ese huesito. Sí, ese, sí, ajá. Sí, más ahorita, sí. Entonces, como, digamos como en el tobillo, por así decirlo. Pero aquí, ojo, aquí nos dice que la simiente de la mujer, es decir, se está refiriendo al Mesías, dice que le va a dar un golpe en la cabeza, ¿verdad? ¿Cómo es un golpe en la cabeza? No, De muerte. es mortal. Un golpe en la cabeza es mortal. Jamás es doloroso y mortal. Entonces, el golpe que el Señor Jesucristo le da a Satanás en la cruz del Calvario es mortal. Es mortal. Por eso dice Pablo que después de esto, dice que se hace un desfile triunfal, porque ya Él anuló el acta de los decretos que se había levantado en nuestra contra. ¿Y qué hace el Señor? Hace un desfile triunfal, dice que para exhibir la derrota total de Satanás. Porque Satanás está derrotado. ¿Estamos? No hay otra manera en que él, Satanás, pueda vencer. Ya está derrotado. Seguimos leyendo, versículo 19, por favor. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ojo con eso, vean qué interesante. La primera muerte, recuerden que yo les dije, Eva come del fruto y Eva no cayó fulminada, ¿verdad? No. Para nada, ella siguió normal. La primera muerte que tuvo el ser humano se le llama una muerte espiritual. Esto no está dentro de la enseñanza, pero nosotros, los seres humanos, desde que nacemos con 3 muertes. Muerte es separación, eso es lo que significa. ¿Cuáles son esas muertes? Muerte espiritual. Nosotros sufrimos muerte física el día que tengamos que morir, este cuerpo se tiene que ir a la tierra, y luego está la muerte eterna. Los cristianos, los hijos de Dios que han nacido de nuevo, solo van a sufrir una muerte. La muerte de la carne. La muerte física. Si hemos nacido de nuevo, nosotros vamos a vivir eternamente con Cristo. Y nuestro espíritu, ya esto lo vimos en Fundamentos de la Doctrina, nuestro espíritu está, en el momento que nosotros nacemos de nuevo, nuestro espíritu vuelve a la vida. Estamos. La única muerte que sufrimos es la física, porque nosotros no vamos a sufrir muerte eterna, porque estamos en Cristo. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver. Después vamos a ver, la muerte del primer ser humano, de los primeros seres humanos, fue una muerte espiritual. Llega después de la muerte espiritual que viene, la muerte física, ¿verdad? Sí. Porque aquí lo que le está diciendo el Señor es que va a volver al polvo de donde fue tomado, lo dice el versículo 19, ¿verdad? Y esto es una de las pruebas de que nosotros somos creación de Dios, puesto que Él nos hizo, ¿verdad? Del polvo. Nos tomó del polvo de la tierra. Oigan, y si a nosotros nos analizan nuestros cuerpos químicamente, que de hecho ya lo han hecho, ustedes saben que químicamente nosotros tenemos los mismos elementos como que si fuera un puño de tierra. ¿Sí? Las mismas composiciones químicas el cuerpo lo tiene. Ahí van a encontrar todo eso. Eso es lo que es como si fuera una pelota de barro, básicamente. Ahí está toda nuestra composición también. Así es que así es como nosotros estamos formados, y por eso le dice que yo te tomé del polvo, y dice Dios, al polvo tienes que volver. Es decir, la primera muerte es espiritual, y hagan de cuenta que dentro del ser humano, cuando Adán pecó, por dar un ejemplo, ¿qué hubo cuando Adán pecó? Supongamos que hubo como un foco y él peca y se apaga. Supongamos, ¿verdad? Supongamos eso.
Y la humanidad vivió durante muchísimos años con ese foquito apagado. Estoy suponiendo, ¿verdad? Es un ejemplo. Y cuando nosotros rendimos nuestra vida a Cristo Jesús y lo recibimos en el corazón, ¿qué pasa con el foco? Se prende. Es un ejemplo, ¿verdad? Ahora ya nosotros tenemos vida espiritual que no se pierde. Escuchen, vida espiritual que no se pierde. Esta no muere, sino que mientras Cristo no venga, este cuerpo, si Cristo no ha venido, este cuerpo va a tener que morir. ¿Estamos? Ahí estamos, ¿verdad? Porque esa parte de lo que sucedió fue por causa de Adán. Estamos ahí, ¿verdad? Nosotros sí o sí tenemos que ir al polvo de la tierra. Pero imagínense que viene el Señor Jesucristo ya en este instante. ¿Qué pasaría? ¿Qué nos dice la Escritura? Que nosotros no vamos a morir, pero que sí vamos a ser transformados. Si viniera ahorita. Pero si no viene, pues tenemos que popularmente, como diríamos, morir palmar. Eso es algo que a todos nos va a suceder, o seremos arrebatados y transformados. Una de dos, pero una de esas dos va a suceder. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero va a suceder. Bueno, entonces, le dice que es mortal, y si ustedes van y leen los capítulos de ahí, o los primeros capítulos, si ustedes leen los primeros capítulos de Génesis, díganme ustedes en cuál parte habla de muerte. En ninguno, no había. La muerte, escuchen esto, lo pueden anotar, la muerte es algo extraño. Y les recuerdo que la muerte no la creó Dios, no es creación de Dios. La muerte es consecuencia del pecado. Y si ustedes prestan atención al leer, de repente ustedes van a estar leyendo Génesis y de repente ustedes van a leer cuando dice, y fulanito murió a los tantos años, y fulanito murió, y menganito murió, y murió aquel, y murió aquella, y murió, y ¿qué empieza a suceder? Empiezan a morir. Aunque, ojo, recuerden que aunque el tiempo que se vivía en aquel tiempo eran muchísimos años, ¿verdad? 150, 130. No, hombre, más, 900 años y todo. Entonces, yo creo, esto es una interpretación mía, yo creo que como la vida eterna se acababa de perder, obviamente venían fresquitos, ¿verdad? Entonces duraban mucho, por decirlo así. Por ejemplo, Matusalén yo creo que duró como 967 años. Creo, más o menos por ahí anda, si no me equivoco. Hoy, si nosotros llegamos a los 70, de pura guava decimos que estamos... Yo tengo 76. De pura chiripa dice que ahí estamos, ¿verdad? Pero ¿qué es todo esto? Es consecuencia del pecado, ¿de quién? De Adán. Y aquí nosotros encontramos, como les dije, ese pacto adámico. Este pacto es incondicional. El edénico, era condicional, ¿verdad? Y este es incondicional. Ya vamos a ver. Incondicional, ¿verdad? Vamos a ver, ese pacto es incondicional, el adámico. Es incondicional. ¿Por qué? Porque a Adán no se le pide que haga nada para que el pacto permanezca. Él dice que va a enviar, Dios dice que Él va a enviar a un Mesías, va a enviar a un Salvador, y Él le dice a Adán, sí, vas a morir. Realmente sí vas a morir. Pero no le dice que a cambio de eso, o sea, de la promesa de un Mesías, Dios no le dice que tiene que hacer algo. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Como le dijo en el caso del árbol de la vida, que no tenía que comer, era condicionado. Aquí no. En el pacto adámico no. Aquí no le dice nada. Simple y sencillamente Dios está diciendo lo que Dios va a hacer. ¿Me doy a entender? ¿Vamos bien? Sí.
Sí, chico, no está dormido, ¿verdad? No, yo dormido bastante. Dios está diciendo lo que Dios va a hacer sin importar lo que Adán y Eva hagan. ¿Estamos ahí bien? Ok, entonces, póngale que este pacto es incondicional. Estamos, ¿verdad? Sí. Vamos para el pacto número 3. Vamos a ver. ¿Lo ven ahí en la pizarra? El reflejo. Sí, este es verde así. Ahí sí. Claro, si lo dejo ahí se viene de frente. No, pero no, ya está bien, está bien. Entonces, el pacto número 3, ¿cómo se llama? No es. El pacto noético. No ético, Noético, ¿a qué le suena? como a Noé. Correcto. Enseguida, nosotros ya conocemos la historia de la humanidad. ¿Qué pasa? Se corrompe a tal grado que Dios se siente súper ofendido por lo que la humanidad está haciendo. ¿De acuerdo, verdad? Entonces, Dios dice, porque su pensamiento está de continuo en el mal. Entonces Dios decide acabar prácticamente con toda la vida del planeta. Solamente salvó la vida de un hombre. Y ahorita hago la aclaración de esto, de lo que estoy diciendo, porque dice la escritura que Dios halló justo a Noé, a uno, ¿verdad? Ya voy a hacer la aclaración. Pero fíjense que no fue nada más a Noé el que salvó. Fueron a los hijos y a las esposas, 8 personas, toda su familia con él. Entonces, las esposas de los hijos se salvaron también, pero escuchen, pero eso fue por Noé. Noé fue el hallado justo. ¿Estamos? Sí. Noé era justo, no sus hijos, no su esposa, no las nueras, era Noé el justo. Y vemos que viene el diluvio, escuchen, viene el diluvio sobre la tierra y nos damos, vamos a ir a la escritura, vamos a ver quién es el que cierra la puerta del arca. Dios. Dios cierra la puerta del arca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quiere que la misericordia del hombre, como siempre, abra la Qué bueno, doña Vera, doña Vera, están todas. Porque probablemente si hubiera sido lo que dijo doña Vera, si Noé hubiera sido el que tiene que cerrar la puerta, Noé no la cierra. No, Porque hubiera tenido demasiada misericordia y lástima de ver a la gente morirse. Por eso Dios cierra la puerta. ¿Vean qué interesante? Por eso Dios cierra la puerta, porque si no el corazón de Noé, ¿verdad? El corazoncito de melón, queriendo salvar a los vecinos y todo eso, pero no, es Dios quien la cierra. Porque escuchen esto, cuando Dios dice algo, Dios no está jugando. Exacto. Cuando Dios dice algo, Dios lo va a cumplir. Y Dios dijo que iba a raer toda la vida del planeta. ¿Y qué hace Dios? Él cierra la puerta. Cumple con su palabra. Así es simple. Es semejante a lo que nosotros vivimos hoy. Tenemos la promesa de salvación de Dios, pero esta promesa de salvación es mientras nosotros tengamos vida. Una vez que una persona muere y no ha abierto su corazón a Cristo Jesús, para él se le cierra la puerta. Dios ha cerrado la puerta del arca y ya no hay posibilidad de salvación. No la hay. ¿Estamos? Oigan, hay quienes piensan que el infierno, porque eso es lo que han enseñado algunos, que había un lugar llamado, ¿ustedes se acuerdan? Lo vimos en Falsas Doctrinas, del purgatorio. Este purgatorio lo tuvieron que inventar porque el purgatorio, y donde nos decían que íbamos a pasar supuestamente, ¿verdad? Decían ellos, una cierta cantidad de años siendo castigados por nuestros pecados en el fuego. Porque ojo con esto, hablar del infierno en la época donde se implementó el tema del purgatorio, y en aquellos tiempos la gente estaba comerciando con la religión, y si usted le decía a esa gente que era un infierno eterno, ¿qué iba a hacer la gente? Dice, les iba a ir. Esa gente preferiría huir a irse. Ellos decían, no, pues si nosotros les decimos que el infierno es eterno, se nos van con los musulmanes.
Les daba miedo que la gente se les fuera. Y la cuestión es simple y sencillamente que ellos lo que hicieron fue vender la posibilidad, según ellos, ¿verdad?, de salir del infierno, y le pusieron el purgatorio. Y recuerden que el purgatorio, al final de cuentas, eso era solo para los ricos. Para los que tenían plata. Sí, solo para los que tenían plata podían. Porque si tenían, ¿qué hacían los ricos? Y pagaban las misas y con las misas ya salían hasta con boleto, ¿verdad? Entonces, eran para ricos. Entonces, hace precisamente más de 500 años la reforma fue precisamente porque Lutero, entre otros muchos más, pero Lutero, recuerden que fue el más visible en este caso, estaba en desacuerdo con que se comerciara con la salvación. Entonces, ¿qué hacía Juan Texel? Venía Juan Texel, que era el vendedor de indulgencias, y él decía que en cuanto la monedita caía en el cofre, ¿qué decían? ¿Se acuerdan? Ya se salvaban. Que el alma salía del purgatorio. Y se iban participando, Y la pregunta lógica aquí es, si el Papa puede ser tan bueno, ¿por qué mejor no darle la libertad a todos en lugar de que tengan que estar echando monedas? ¿Verdad? Qué pobre moneda. O sea, para echar esa moneda, si fuera un pobre, escuchen esto, hicieran gente pobre, la gente pobre, para poder echar esa moneda, tenían que vender sus vacas, chanchos, animales, tenían que vender propiedades o lo que ellos tuvieran, porque, oigan, no todo el mundo tenía esa cantidad para poder pagar eso y echarlo en el cofre. Por eso les digo, eso era solo para ricos. Esta es la razón de que se hayan inventado el famoso purgatorio, un purgatorio que, lo hay que recalcarlo, no existe. Y Dios por eso da la oportunidad a las personas, a nosotros y a todo el mundo, a la gente que está viva, una vez perdida la vida, perdida la oportunidad. Y este pacto, el pacto noético, este pacto que Dios hizo con Noé, vamos a verlo, está en el capítulo 8 de Génesis hasta el capítulo 9. Pero vamos a leerlo nada más, capítulo 8, versículo 20. Cuando ellos salen del arca, del 20 al 21, el que lo tenga, por favor. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y permitió Jehová olor grato, dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega y el frío y el calor, el verano. Ahí no, hasta el 21. ¿Ah? Hasta el 21. Entonces ya. Sí, ahí. Con el 22. Sí. Ok, ahí. Entonces, oigan, pongan atención, observemos la misericordia de Dios, porque si ustedes se fijan, y seamos claros, ¿dónde está el pensamiento del hombre actualmente? En el mal. ¿Dónde? En el mal. De continuo en el mal, constantemente el mal, o sea, igual que en aquel tiempo. No lo dice ahí la palabra, igual. No cambió. Ahora, pero veamos, la misericordia de Dios, porque después Pedro, el apóstol Pedro, nos dice que lo que Dios quiere es que todos los hombres, no lo dice Pedro, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, lo dice Pedro. Entonces, es esa misericordia de Dios. Versículo 22, doña Vera, otra vez, por favor. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera, la siega y el frío, el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Ahora, capítulo 9, versículo 2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar que en vuestra mano son entregados. Versículo 3, por favor. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pongan atención aquí, para los que no sabían, si ya lo saben, no lo digan, por aquello. Fíjense bien, cuando Dios crea a Adán y a Eva,
Él les dijo que podían comer de todas las semillas, frutas, legumbres, trigo, todo ese tipo de cosas, estamos. Pero aquí, en ese texto, aquí le dice, ahora sí pueden comer carne. Todo lo que vive será para alimento. ¿Ustedes sabían que el hombre era vegetariano? Aquí es donde Dios empieza con la regla, pueden comer carne, no antes. Hasta ese punto, Dios les permite que el hombre coma carne. Y si me van a decir, pero Luque, vimos en Génesis en un versículo que dice eso, léalo en diferentes versiones, estudien y se va a dar cuenta que en ninguna parte Dios dice, en Génesis al principio, que el hombre podía comer carne. Eran vegetarianos, literalmente. Comían hojas, frutas y esas cosas, no comían carne. Versículo 4, doña Vera, desde el 9, por favor. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. Ok, entonces la única, escuchen, la única limitante es de que pueden comer ahora lo que ustedes quieran, les dice, ¿verdad? Pero eso sí, ¿sin qué? Sin sangre. ¿Por qué? Está la vida. En la sangre está la vida. Porque al final, porque ojo con esto, al final de cuentas la sangre, vean cómo lo ha convertido Satanás. A lo largo del tiempo, él lo ha convertido en algo bárbaro, por así decirlo. Es decir, las personas comen sangre porque están adorando a un Dios o queriendo ser Dios. ¿Lo han visto? Ok. ¿Qué hacen ellos al hacer eso cuando hacen esas prácticas y rituales? Se están tomando la vida. Se están tomando la vida. Es prácticamente, y presten atención, no es el corazón el que nos da la vida. El corazón es solo la bomba. Es la sangre. Correcto. El corazón es solo la bomba que hace que la vida que está en la sangre recorra todo nuestro cuerpo. Pero un ejemplo, imaginen esto, si el corazón, nos quedamos sin sangre y el corazón sigue bombeando, al final no sirve de nada porque la vida está en la sangre, ¿verdad? Estamos. La cuestión es, si se acaba, por ejemplo, la bomba, o es decir, el corazón, o deja de funcionar esa bomba, obviamente deja de recorrer ¿qué? La vida que está en la sangre, deja de. Entonces, ahí en la sangre van todos los nutrientes que nosotros necesitamos para vivir. Y por eso Dios lo prohibió y dijo, en la sangre está la vida, no se la coman. Incluso, ojo, incluso había que tirarla en la tierra. Versículo, por favor, doña Vera, 5 y 6. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón y hermano demandaré la vida del hombre. Y que derramare sangre del hombre por el hombre, su sangre será derramada. El que derramare sangre de hombre, ¿por qué? Por el hombre, ¿su sangre qué? Será derramada, ¿verdad? Su sangre será derramada, porque la imagen de Dios es hecha el hombre. Ok, fíjense bien aquí. Alguien me hizo la pregunta, pero esta es la primera vez que se menciona lo que nosotros conocemos. Aquí en Costa Rica no hay, gracias a Dios, pero lo que nosotros conocemos como la pena capital. ¿Cuál es la pena capital? La muerte. La muerte, correcto. Es decir, que si usted mata a alguien, en ese contexto, ¿verdad? Entonces usted tiene que pagar con su vida si usted mata a alguien. Oigan, déjenme decirle algo, esto no es una idea o una invención de los hombres. Es parte del pacto que Dios hizo con Noé. Ojo con esto, no es invención del hombre. El hecho de que si alguien asesina, debe ser asesinado. También, o sea, vida por vida, ¿verdad? Ahora, yo les voy a comentar algo. Yo sí creo en la famosa pena capital. Yo sí creo en la pena capital. Pero yo no creo que la pena capital pueda ser aplicada en nuestros tiempos. Porque morirían miles de millones de inocentes. Porque ya han condenado gente que es inocente y los han asesinado. O sea, los meten a la cárcel por algo que no hicieron y los condenan a muerte, a muertos inocentes. Entonces, yo sí creo en la pena capital, pero no en nuestro contexto actual. Ya les voy a decir qué más. Porque como les dije, morirían miles de inocentes en lugar de los culpables. Es decir, esto, para la pena capital, esto tendría que ser solamente guiado por Dios.
O sea, manejado por Dios, en ese sentido, ¿verdad? ¿Me doy a entender? Después, ojo con esto, después cuando Moisés empieza a escribir las leyes, ¿qué hace Moisés? Empieza a desarrollar más este tipo de pensamiento, y no nada más es vida por vida, sino ojo por ojo, diente por diente, dijo el chavo, pata por pata, nada que ver, quemadura por quemadura, etc. Nada que ver esa, ¿verdad? Es decir, había que pagar un precio de esa forma. Pero, o sea, como yo les digo, yo creo que sí es buena la pena capital. Yo creo que es buena, porque está dada por Dios, no lo digo yo. Pena capital gusta. Correcto. Pero yo no creo que se deba aplicar solamente que fuera Dios el que vigile, el que sea Él el que la pueda aplicar, porque realmente Dios la haría con justicia, y no para que paguen los inocentes por los culpables o por los poderosos. Doña Vera, versículo 7, del 7 por favor hasta el 13, por favor. Bueno, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está en vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra, que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré yo más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está en vosotros, por siglos perpetuos. Mirad, por esta he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Ok, gracias. Voy a tratar de ir un poco lento para que entiendan eso. Aquí ya sabemos que está hablando obviamente de lo que nosotros conocemos como el arco iris, ¿verdad? Sí. Que dice que es el pacto, ¿verdad? Ahora, ojo con esto, porque tengo que ir lento para que me puedan entender. Ahí no está diciendo que Dios creó el arco iris para que formara parte del pacto. Ojo, el arco iris bien ya podía haber existido desde antes. Ya, o sea, porque al final de cuentas recuerden que cuando Dios crea todas las cosas, Dios crea las leyes químicas, las leyes físicas, las leyes de todo lo que hoy se conoce, las leyes de la termodinámica, todo eso lo crea Dios. ¿Estamos de acuerdo? Que eso es lo que domina la creación. Y es muy probable que el arco iris ya existiera. Escuchen esto. Simple y sencillamente, Dios lo que hizo es señalar el arco. Ponerlo como señal, pero sí. Ponerlo como señal, Ya estaba. como parte del pacto. No que formó el arco o el arco iris en ese momento. ¿Me doy a entender? Ajá. Ok. Porque ya estaba. Acuérdense, me imagino, el rocío, las gotas, eso forma por la luz, todo eso forma. Entonces ya estaba. Esto se lo digo porque muchas veces la gente, o nosotros, ¿verdad? Porque no nos expresamos bien y tal vez no lo puedan llegar a entender bien, ¿verdad? Básicamente lo que yo les quiero decir es que Dios diseñó las leyes bajo las cuales nosotros vivimos, ¿es verdad? Y si nosotros se las atribuimos a Dios, perfecto, estamos bien. Porque al final de cuentas, como dije, ¿quién fue el que creó todo eso? Dios lo creó, Él lo diseñó y Él lo creó. Entonces, bien nosotros podríamos tomar y decir, esto lo preparó Dios porque ya Él sabía que un día ustedes y yo íbamos a estar aquí, un ejemplo. ¿Qué preparó? Bueno, que Él empezó a preparar y dejó todo listo para que nosotros pudiéramos venir acá, que todo lo que hay en la tierra, las aves, los árboles, un ejemplo. Si no hubieran árboles en aquellos entonces, tenían que inventar una rueda, ¿verdad? Pero todo eso viene de algo de donde ya Dios ya lo hizo. ¿Estamos? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos seguros, sí? Entonces, como dije, esto todo lo preparó Dios porque ya Él sabía que ustedes y yo íbamos a estar aquí. Entonces, Él preparó el sol, preparó el tiempo, el clima, todo, ¿verdad? Entonces, recordemos, pero fueron las leyes que Él ya diseñó.
Este pacto con Noé, si usted se ha fijado, ¿qué es este pacto? Si ustedes se fijaron, él les dijo, Condición. no, es incondicional, ya vamos a ver por qué. Sí, es incondicional. Ya vamos a ver por qué. Es incondicional, vea qué interesante, ¿verdad? Es incondicional. Este pacto es incondicional en el sentido de que Dios va a cumplir, pero para devolverme un poquito para ver el texto, dice, versículo 11, ¿qué dice el versículo 11, doña Vera? 11. Por favor, sí. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Ahí, ojo. Entonces, es incondicional en el sentido de que Dios va a cumplir que la tierra ya no iba a ser destruida nunca más. ¿Con qué? Por agua. Ese es el pacto. Es incondicional. ¿Por qué es incondicional? Porque Él dijo que nunca más iba a destruirla con aguas ni con inundaciones. Va a ser destruida de otra forma, pero no con agua. Con fuego, correcto. Entonces, va a ser destruida diferente. Es un pacto incondicional. No importa lo que haga o deje de hacer Noé y su descendencia. Varias veces leímos que era para la posteridad, ¿verdad? Que para hoy era todo eso. Entonces, al final de cuentas, Dios hace el pacto y vea que Noé podía haber dejado todo, Noé podía haber apostatado si quisiera, que Dios iba a mantener el pacto, porque hasta hoy seguimos y lo ha sostenido, ¿verdad? ¿Estamos claros? ¿Tienen dudas? No. Chico, ¿cómo vamos? No, está bien. ¿Está bien? Sí. Entonces, nosotros Punto, chico, punto. nosotros podemos ver cómo, por ejemplo, llueve aquí en Costa Rica. ¿Qué pasa cuando llueve? Todo se inunda, ¿verdad? Todo se inunda, pero Dios no nos va a destruir con agua. Tomando este ejemplo, no nos va a destruir con agua. Y lo dijo doña Vera, ¿con qué se iba a destruir la creación? Con fuego. Y todo está reservado, dice Pedro, para el fuego. Entonces no es con agua. Y luego, después hablaremos de este tema. Entonces, este pacto, dijimos, es incondicional. Vamos con el pacto número 4. ¿A qué le suena? El pacto abrámico. Este siguiente pacto que nosotros encontramos en la Biblia está en Génesis capítulo 12. Sí. Este pacto se le llama el pacto abrámico o de Abraham, ¿verdad? El primer pacto, recordemos, nada más es, ¿cuál es el edénico? El segundo pacto es el adámico. El tercer pacto es ¿qué? Noético. Y este cuarto que vamos a hablar se llama abrámico, ¿verdad? Este obviamente es el pacto que hizo Dios con Abraham. A este pacto, nada más para que ustedes lo sepan, lo pueden anotar si quieren, para que ustedes lo sepan, se le fueron añadiendo cosas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, aquí lo que vamos a leer, digamos un ejemplo, es el capítulo 12, pero si luego buscamos el capítulo 26, ahí vamos a ver que se le añade algo más. Y si vemos el capítulo 28, se le añade algo más al pacto abrámico. Ojo con esto, es Dios el único, postdata, ojo lo que voy a decir, es Dios el único que le añade, porque este pacto también es ¿qué? Incondicional. Es incondicional. Y vamos a ver algo interesante con esto de Abraham y todo. Este pacto es incondicional. Noten ustedes que no se le pide a Abraham que haga nada a cambio, nada, para que Dios cumpla. No se le pide nada a Abraham. ¿Me van entendiendo hasta aquí? ¿Sí? Si este pacto fuera condicional, escuchen, si este pacto fuera, si fuera condicional,
Voy, ya digo porque aquí es que qué raro, se me mueve, ese es el PDF. Si este pacto fuera condicional y nosotros nos vamos a ver el libro de los jueces, o el libro de los jueces, y si ustedes se fijan cómo el pueblo vez tras vez pecó y cayó, yo les pregunto, cada vez que pecaron, por ejemplo en el libro de los jueces, y Israel pecó y caía cada rato, ¿Dios les quitó el pacto? ¿No? Porque es incondicional, correcto. No les quitó el pacto, se los dejó, porque es que, otra vez, incondicional. Depende de quién este pacto. Depende de Dios, correcto. No depende de los hombres. Entonces, el pacto abrámico, que lo conocemos muy bien, está en Génesis 12, y vamos a leerlo, 12, del 1 al 3, por favor, el que lo tenga. Pero Jehová Fuerte. había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ok, aquí, gracias Estefanía, aquí es donde ya entramos las naciones gentiles en ese texto. Ahora, si usted puede encerrar ahí en círculo y subrayar, si ustedes quieren, las palabras en que Dios dice, haré, un ejemplo. Es decir, de diferentes formas, ¿verdad? Pero Dios dice, haré. No le dice a Abraham que él tiene que hacer algo, ¿lo notan? Él no le dice a Abraham que él tiene que hacer algo. Eso es lo que quiero, que pongan atención y vean que él no le dice en ningún momento a Abraham, haga algo y yo hago. No dice, ¿estamos ahí? Hay algunas personas, chicos, que dicen que este pacto es condicional. Eso pongan mucha atención para que ustedes estén, porque en algún momento de la vida se van a topar con alguien que les va a mencionar algo, que tal vez sepa y les va a mencionar algo. Dicen que es condicional porque no le dijo Dios a Abraham, se basan en eso. Vete de tu tierra y tu parentela. Y la verdad, ¿saben qué es? Sí, Dios sí le dijo, pero fíjense, presten atención, ¿cómo no hay una condicionante? Lo tiene doña Vera, donde dice, le dijo, Abraham, vete de tu tierra. ¿Qué le dice Dios? Bueno, sí, Estefanía. Le dijo en el versículo 1. Vete de tu tierra y de tu parentela. Ahí, ¿verdad? Ahí, sí, vemos que Dios sí le dijo. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Pero no hay una condicionante. Ahora, este pacto es incondicional, voy a ir lento, es incondicional, porque si yo lo comparo con el nuevo nacimiento, el que tenemos nosotros los cristianos, pregunto, ¿ese nuevo nacimiento que nosotros tenemos es por obras? No es por obras. ¿Nosotros tenemos que hacer una obra para la salvación? No. ¿Verdad que no? Nada. Entonces, mucha atención aquí. Lo pueden anotar, es que mucha atención. Aquí sí hay que, como dicen, tejer fino. Nos dicen estas personas, es que tú decidiste, dicen estas personas, es que tú decidiste por Cristo. Entonces, dicen ellos, entonces eso es una obra. Dicen ellos que porque yo decidí por Cristo, eso es una obra. Pongan mucha atención, eso sí tiene que tenerlo así. A Abraham le dice Dios, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Y Abraham qué hizo? Se fue, ¿verdad? Hizo una obra, estamos ahí, ¿verdad? Ahora fíjense en esto. Porque si es por obras, estamos mal. ¿Por qué? ¿Y por qué no es por obras? Pregunto, ¿por qué no es por obras la salvación? Un ejemplo. ¿Por qué no? Para que nadie... Ojo. ¿Ya que dice? Le dice a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela. ¿Abraham qué hizo? Se fue. Ellos dicen que Abraham hizo una obra. ¿Estamos? Ahora, fijémonos, si esto es por obras, en el caso de la salvación, ellos dirían que estamos mal. Pero ¿por qué no es por obras? Porque es por fe. Correcto, es por fe, no es algo de nosotros. Entonces, ¿por qué mi salvación no es por una obra?
Porque no fue porque hicimos una oración, dice, ellos dicen, ¿no hicieron una oración a Dios? ¿No le pediste a Dios que te salvara? ¿Verdad que algunos hicimos eso? Hicimos una oración. Pero eso no es una obra, eso es una decisión. Entonces notemos que cuando le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿qué nos dicen ellos a nosotros? Que lo que Abraham hizo, ¿qué es? Una obra. Es una obra. Entonces ellos dicen que es condicional, porque Dios le está diciendo a Abraham, si usted sale, yo te bendigo. No es cierto, porque no hay ninguna condición en el texto. Él confió. ¿Él qué hizo? Tomó una decisión. Él tomó una decisión. Entonces, por eso este pacto no puede ser condicional, es incondicional, porque Dios le dice sal. Y Abraham toma una decisión, pero no es una obra. Entonces, es incondicional, porque tengan cuidado, les van a decir, es condicional. No es condicional. ¿Me di a entender o lo repito todo? Ok. Entonces, cuando Dios le dice, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿qué hace Abraham? ¿Otra vez? ¿Qué hace? Ajá, ¿pero qué hace? Toma una decisión. Él toma una decisión, no hizo ninguna obra. Acuérdense de eso. Abraham toma la decisión de irse. Acuérdense de eso. Las obras, escuchen esto, lo pueden anotar, las obras vienen después. Acuérdense donde dice Efesios 2 del 8 al 9, no lo busquen, que dice, porque hechura suya somos, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Ojo, porque a veces nos aprendemos Efesios 2 del 8 al 9, pero no nos aprendemos el versículo 10, ¿verdad? Donde las obras vienen después de una decisión de fe. ¿Me di a entender o lo repito? Ok, otra vez. Las obras vienen después, y aquí yo les dije, de Efesios 2 del 8 al 9, que dice, porque hechuras suyas somos y todo eso. A veces nosotros nos aprendemos Efesios 2 del 8 al 9, pero no nos aprendemos el versículo 10, donde las obras vienen después de una decisión, escuchen, decisión de fe. ¿Me di a entender? ¿Qué hicimos nosotros? Usted, doña Vega, Chico, Estefanía, David y yo, cuando nosotros se nos presenta el Evangelio, nosotros estamos haciendo obras. No, estamos tomando una decisión por Cristo. ¿Estamos? ¿Ya entendió? Ok. Excelente. Ok. Por eso le digo que trato de hacerlo lento, porque son cositas bien delicadas. Entonces, ¿qué hace Abraham? Abraham tomó una decisión de fe, y nosotros, de igual forma, cuando abrimos nuestro corazón al Señor Jesús, nosotros estamos tomando una decisión de fe. No son obras para que nadie los vaya a engatusar, ¿verdad? Sí, que no caigan en el enlace, perdón, en el lazo del cazador. Es decir, no hicimos una obra. Una cosa es hacer una obra y otra cosa es tomar una decisión. La decisión se toma aquí. ¿Estamos? Por eso dice la Escritura que Abraham le creyó a Dios y ojo. O sea, sí es cierto que Dios le dijo, vete. Eso es cierto, porque lo dice el texto, dice vete. Pero antes de la acción viene la decisión. David, ocupo que usted se vaya ya para Estados Unidos. Usted tiene que tomar una decisión. Usted no se va a ir. No, porque dejo Estefanía. Y la decisión, escuchen, no es una obra. ¿La decisión qué? No es una obra. ¿Estamos? Es una decisión que tomamos. Las decisiones o las acciones vienen después de lo que quiero que, por ejemplo, lo que yo quiero que ustedes capten la idea para que no se dejen es engatusar, ¿verdad? Las decisiones o las acciones vienen después. ¿Estamos ahí? Ok. Entonces, sí, el texto lo dice, ahí dice, ahora escuchen, hay mucha gente, y pongan atención,
porque tiene que ver con cosas que tenemos que examinar cuando nosotros leemos. Abraham, les pregunto, esto es interesante, les pregunto, Dios llama a Abraham, ¿verdad? Abraham obedeció plenamente. ¿Cómo, perdón? Cuando Dios lo llama en el versículo 11, Abraham obedeció. Sí. ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que sí obedeció. ¿Estefanía? ¿Sí? Chico, ¿qué dice usted? ¿Abraham obedeció? ¿Ah? Sí, David. No, sí, Sí, pudo pensar que no, pudo haber pensado. Todos dijeron que sí, ¿verdad? Entonces yo hago la pregunta, ¿Abraham obedeció? No. Ya van a darse cuenta por qué, para que no me hagan así como que está diciendo usted. Fíjense que no. Dios le dijo, vayan conmigo al texto, véanlo con sus ojos. Deja tu tierra y tu parentela. y la casa de tu padre. Ahí un momentito. ¿Y con qué se cargó Abraham? Con Lot. Con su familia. No obedeció. Le dijo, deja a tu tierra, A tu familia, tu todo. familia, déjalo solo. todo. Y él No obedeció. No obedeció. Él se fue con su familia. No, Véanlo en el texto. Él no obedeció, es decir, él no obedeció del todo. Él tomó una decisión, pero con cierta desobediencia. Sí, él tomó la decisión de ir a donde Dios le dijo o le dijera que iba a ir, pero con cierta desobediencia. Por eso Taré, que era el papá de Abraham, lo entretuvo hasta que murió y después entonces tiene que continuar su viaje. Ojo con esto, Abraham, David, Pablo, Pedro, todos ellos son humanos, todos tienen defectos, todos tienen pecados, solamente Dios es impecable, solo Dios. ¿Vamos bien por ahí? Lo que a mí me anima de la Escritura es que lo que yo estudio y lo que yo leo son hombres como ustedes y como yo, hombres y mujeres como ustedes y como yo, que padecen, que luchan, que se esfuerzan, pero el esfuerzo que estos hombres hicieron, Dios los honró y por eso están ahí en la Escritura. Abraham también, escuchen, a Abraham también le costó la tabla del cero. Le costó la tabla del cero, no pasó ni a la primera. No le dijo Dios a Abraham, te voy a dar un hijo, ¿se acuerdan? Vamos ahí bien, ¿verdad? Y le dijo Dios y que de él vendrían reyes, pueblos, naciones. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Se adelantó? No, no, él se adelantó. Bueno, sí, Cuando tuvo a Ismael con Agar, ¿qué hizo Abraham? Le quiso echar la mano a Dios y ahora Ismael, si ustedes lo saben, Ismael son todos los descendientes de los pueblos árabes. Y ustedes sabían que los árabes aman a Israel, ¿verdad? Pero eso es un sarcasmo. de eso yo creo que tuvo más culpa pues Sara, como era que lo mandó. ¿Y quién le puso una pistola a Abraham en la cabeza? nosotros Ni lerdo ni perezoso. tomamos la decisión y obró. Entonces, todos estos pueblos árabes aman a Israel. Hombres, pues aman, lo quieren acabar, lo quieren destruir. Y eso es lo que usted se va a encontrar, que los mismos parientes son los que quieren acabar con el pueblo de Israel. Y digo pueblos, porque llegó el momento en que se dividieron, ustedes si lo han leído, el pueblo se dividió en el reino del norte y el reino del sur. ¿Recuerdan? Ok, bueno. La cuestión es, la desobediencia trae consecuencias y nosotros la vemos en la Escritura muy, pero muy claramente. Y hay veces que nosotros leemos y nosotros no entendemos porque parece que tenemos como que cubrir capítulos, por así decirlo. Pero, oigan, no lean por cubrir capítulos. Lean para entender lo que Dios está diciendo y lo que Dios nos está diciendo a través de la historia. Es que estos fueron hombres llenos de pasiones, con aciertos, con errores, pero que al final fueron hombres que se levantaron para honrar a Dios. Es decir, no se quedaron caídos, sino que se levantaron. Por eso cuando el pueblo, ¿se acuerdan? Cuando el pueblo le pide un rey a Samuel, el profeta,
Y Samuel, ¿qué le pasó? Samuel estaba batallando, que se le retorcía la carne porque él no quería. Él no quería. Entonces Dios le dice a Samuel, dales el rey, dáselos. Dales ese rey. Ellos quieren un rey, denles un rey, no se preocupen. Porque le dice, no te han desechado a ti, me desecharon a mí, le dijo Dios a Samuel, ¿se acuerdan? Y cuando Samuel ya había ungido a Saúl, y todo llega, eso está en el capítulo 12 de 1 Samuel, donde Samuel le habla al pueblo y Samuel le dice, hicieron este mal, y el pueblo cae en cuenta y ven que sí es cierto, y el pueblo dice, hicimos un mal muy grande. Y el pueblo dice, ¿qué hacemos? Le preguntaron a Samuel, ¿verdad? Y Samuel le responde y les dice, con una tremenda verdad, ustedes le hicieron este mal, ¿a quién? A Dios. Qué bueno que ya lo reconocieron, pero ahora, le dice Samuel, pero ahora no dejen de servir a Jehová, no se aparten de él. ¿Qué quiero decir? Somos pecadores, el chiste es no dejar de seguirlo y no dejar de servirlo. ¿Oyeron? No creamos que se sacó, por ejemplo, de la manga, Primera de Juan cuando escribió la carta, que dice que si confesares vuestros pecados serán perdonados tus pecados y serás limpio de toda maldad. O sea, no crean que Juan se lo sacó de la manga. Juan es un hombre espiritual que entiende lo que ha pasado a través de toda la vida y que somos, ¿qué? Hombres falibles. ¿Estamos? Chiquillos, tomemos un receso. Ya seguimos con la segunda. ¿Primera de Samuel qué? 12. Primera de Samuel 12. Ahí todo el capítulo. 12, 15. 15, ¿no?